Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación sobre rutas de atención para el abordaje integral de las violencias por razones de género en el marco de la pandemia generada por COVID-19. Me presento, mi nombre es Sandra Viviana Ramírez Ayala, soy psicóloga de profesión, magíster en salud pública, hago parte de la dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos y he venido liderando la línea de violencias de género en la Secretaría de Salud Departamental. El objetivo de esta intervención es socializar las rutas de atención para el abordaje integral de las violencias por razones de género y garantizar las acciones de atención, protección y acceso a la justicia en el marco de la emergencia sanitaria por pandemia COVID-19. Debo iniciar diciéndoles que la violencia por razón de género es un grave problema de salud pública, una clara manifestación de la discriminación y una violación de los derechos humanos. Quiero introducir lo relacionado con las rutas haciéndoles una breve presentación sobre el comportamiento del evento en el Valle del Cauca. Durante el año 2012 y a la fecha se viene notificando a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública del sector salud el comportamiento de las violencias no sexual y sexual. Más o menos promedio mes se reportan 615 casos de violencia no sexual y 211 casos de violencia sexual. Año a año se ha venido incrementando el volumen de notificación. Esto no quiere decir que se haya incrementado el número de casos de violencia no sexual y sexual, sino que por el contrario hemos sensibilizado a los diferentes sectores que convergen en la atención integral de las violencias de género y por esta razón se detecta, se identifica y por tanto se notifica y se cuenta con esta información muy relevante e importante para la toma de decisiones. En esta siguiente gráfica les voy a presentar el número de personas agredidas por violencia no sexual según edad y año. Hay un comparativo 2018-2019. Aquí quiero resaltar que el 43% de las personas víctimas de violencia no sexual en el año 2019 estaban en el rango de edad entre 20 a 24 años. La violencia no sexual, según sexo de la víctima y año en el departamento del Valle del Cauca, también aquí les presento el comparativo 2018-2019, nos muestra que el volumen de casos está en el sexo mujer, es decir, en el género femenino. Con respecto a la violencia no sexual, según sexo del agresor, en el mismo comparativo de años 2018-2019 en el Valle del Cauca, el 75% de los casos de violencia no sexual, el agresor tenía sexo hombre para el año 2019. Según el escenario en donde ocurre la violencia no sexual en el departamento del Valle del Cauca, para el año 2019 el 68% de los casos ocurren en la casa y un 23% en la vía pública. Esta información ya nos empieza a mostrar una fotografía del comportamiento del evento de la violencia no sexual en los términos de cuál es el sexo de la víctima, cuál es el sexo del agresor y en dónde o en qué ámbito es que ocurre la violencia. Ahora continuemos con la violencia sexual. Esta gráfica nos muestra según edad y año en el mismo comparativo 2018-2019 y aquí identificamos que en un 65.1% la violencia sexual ocurre en el grupo de edad entre 5 a 14 años para el año 2019. Si bien es cierto, esta gráfica nos muestra que hay víctimas de diferentes edades, está concentrada la violencia sexual en el departamento del Valle del Cauca en menores de 14 años y tenemos un volumen también importante de casos de 15 a 19. Con respecto a el sexo de la víctima para la violencia sexual en el departamento del Valle del Cauca, el mayor número de casos se presenta en sexo mujer y con respecto al sexo del agresor,
el mayor número de casos, estamos hablando de un 94%, el agresor es hombre. ¿Por qué es importante presentarles a ustedes este comportamiento del evento? Porque esto ya nos empieza a organizar la hoja ruta de cómo los diferentes sectores de forma articulada tienen que responder en términos de atención, protección y acceso a la justicia, pero también nos empieza a dar una mirada en términos de prevención y de poder orientar acciones según grupos poblacionales y tipo de violencia que se presenta. Algunos aspectos a tener en cuenta son estos conceptos claves para la atención integral intersectorial a las víctimas de violencias por razones de género. Es importante tener en cuenta el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la atención digna y oportuna, también de calidad, que deben marcarse en los enfoques de derecho, género, diferencial, teniendo en cuenta la edad, la pertenencia étnica, discapacidad, orientación sexual y también la interseccionalidad, y tiene que ver cómo se pueden cruzar varias características que lo que hacen es que agudizan la situación en términos de la violencia para la víctima y también la necesidad de identificar esas características para garantizar una atención idónea. También es importante la territorialización desde la óptica de entender y comprender el contexto en el que ocurre la violencia y poder conocer también cuál es la oferta institucional, los actores que se encuentran en ese territorio o en ese espacio. Y por supuesto, la intersectorialidad, que tiene que ver en cómo los diferentes sectores que por competencia tienen que abordar las violencias de género se sincronicen y de manera articulada respondan según sus competencias. Quiero también hacer como una presentación breve en relación a cómo se presentan las violencias según su característica y el ámbito de ocurrencia. Las violencias de género según característica pueden ser psicológica, física, que incluye las víctimas de agentes químicos, sexual, económica y patrimonial. Pero además estas violencias de género, cualquiera de las que mencioné según características, se pueden dar en diferentes ámbitos de ocurrencia. Si ocurre en el ámbito privado será violencia intrafamiliar, puede ser que se dé la violencia psicológica dentro del ámbito intrafamiliar, la física dentro del ámbito familiar o la sexual en el mismo ámbito. O también se pueden dar estas mismas violencias en el ámbito público, que puede ser en el espacio escolar, en el espacio laboral, en el espacio institucional, en el contexto del conflicto armado, en el espacio comunitario, la calle, el transporte público, y también estas violencias según característica pueden ser ejercidas mediante la utilización de redes sociales. Ahora bien, las rutas de atención intersectorial. Para esto quiero mencionar en primera instancia que la atención integral intersectorial a las víctimas de violencias por razones de género nos hace un llamado a esta tríada. Esta tríada tiene al sector salud, al sector protección y al sector justicia. Cada uno de estos sectores tienen, según sus competencias, unas intervenciones que realizar para la atención integral de las violencias de género. Tenemos al sector salud, que lo que hace es detectar, brindar tratamiento a las afectaciones físicas y mentales provocadas por la violencia. Cuando la víctima ingresa por el sector salud, lo que debe hacer es activar los otros dos sectores. El sector protección se encarga de la garantía de la seguridad y la integridad personal, y el sector de acceso a la justicia se encarga de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la violencia.
Después de las acciones iniciales que haga cualquier sector que representa a través de instituciones, lo que hace es hacer una remisión urgente a los otros sectores que hacen parte de esta triada para continuar los procesos de atención, seguimiento y acompañamiento. También pueden intervenir otras entidades que hacen parte de oferta de programas sociales, estatales que puedan estar funcionando en estos territorios y que pueden ser requeridas por las víctimas de manera diferencial. Esto pues tiene que ver con la especificidad de cada caso. ¿Qué tiene entonces que hacer el sector salud en esta triada? El sector salud debe cumplir las atenciones de las violencias físicas y psicológicas en el marco de la normatividad vigente. En este caso, la resolución 412 del 2000 sigue vigente para específicamente hacer las atenciones en esos dos tipos de violencia mencionadas. Y tenemos la resolución 459, que es la hoja ruta para las intervenciones en salud en relación a las violencias sexuales. Hay todo un protocolo definido para las atenciones en el ámbito del sector salud. Es muy importante además decir que el sector salud tiene que también notificar estos casos que se detectan ante la sospecha mediante la ficha 875 y en violencias sexuales debe de no solo hacer y brindar la atención clínica, sino que además tiene que hacer un abordaje médico-legal. Esto está dispuesto en nuestra normatividad desde el año 2012. Es decir, que en el sector salud se hace examen sexológico y se recolecta o se recoge la cadena de custodia para los casos de violencia sexual según la especificidad de cada caso. Es muy importante mencionar aquí y está resaltado que en el marco de la pandemia el procedimiento clínico se debe seguir realizando en articulación con las disposiciones que ha dispuesto el Ministerio de Salud para evitar el contagio por COVID-19. La segunda parte de la triada es el sector protección. El sector protección tiene dos rostros. El primero son las comisarías de familia que en contexto de pandemia por COVID-19 tienen una responsabilidad muy importante, dado que nos encontramos en aislamiento preventivo obligatorio y se supone que todos los casos entonces deberán ser orientados y atendidos por las comisarías de familia desde el sector protección. Voy primero entonces a contarles en términos generales qué hace cada sector. En el caso de protección, vámonos primero con comisarías de familia. Cuando la comisaría de familia detecta y conoce el caso, puede ser a través de la remisión de otra autoridad, sector salud, sector justicia, o identificado por el equipo de comisaría de familia, o la misma víctima acude a la comisaría. Inmediatamente se detecta o conoce el caso, lo que se tiene que brindar es una atención integral que lo que busca es garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de las víctimas. Se hace una información sobre los derechos y mecanismos que tiene la persona. Se dictan unas medidas de protección dependiendo esto de cada caso. Hay toda una normatividad en relación a lo que debe de hacer protección dependiendo del caso en particular. Se inicia proceso administrativo de restablecimiento de derechos para los menores de 18 años. Se puede también hacer práctica de rescate en caso de niños, niñas y adolescentes a quienes se les esté vulnerando sus derechos. Y también en atención integral las comisarías gestionan y remiten para la atención en otros servicios del Sistema Nacional del Bienestar Familiar. Aquí es importante recordarles que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar lo componen todos los sectores y las entidades que
protegen nuestros niños, niñas y adolescentes. En relación al acceso a la justicia, las comisarías de familia también pueden recibir la denuncia y remitirla a la autoridad de investigación, en este caso la Policía Judicial. También tiene funciones las comisarías de familia por subsidiariedad de Policía Judicial y también pueden solicitar la valoración de medicina legal cuando el caso lo amerite. Como ya les comentaba en la anterior diapositiva, desde el año 2012 el sector salud no solo hace ese abordaje clínico, sino también el abordaje médico-legal. Por tanto, una comisaría, si identifica que esa valoración no fue adecuada desde el sector salud, puede solicitar una valoración a medicina legal. Si medicina legal revisa y considera que fue idónea esa atención, lo que hace es que ratifica lo que entregó el sector salud. De lo contrario, entra a realizar una nueva valoración para poder garantizar lo que requiere en estos términos este sector. Y el seguimiento está relacionado con la modificación de medidas de protección que amerite cada caso y tramita cuando se da incumplimiento. El otro rostro de protección son las defensorías de familia. Las defensorías de familia lo que hacen en términos de detección y conocimiento es poderlas recepcionar cuando otra autoridad las envía, cuando el equipo de la Defensoría de Familia las identifica, cuando la misma víctima o interesada acude a la Defensoría a solicitar el apoyo o la ayuda, o mediante las oficinas de atención al usuario del ICBF. Puede ser por teléfono, puede ser por chat, puede ser por correo electrónico. Dentro de la atención integral, las defensorías de familia lo que hacen también es garantizar y proteger el restablecimiento y reparación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aquí básicamente entra a jugar un papel importante en el sector protección el ICBF, pero específicamente para el grupo poblacional menores de 18 años, es decir, 17 años, 11 meses, 29 días. También informa sobre los derechos y los mecanismos que hay para su exigibilidad, inicia proceso administrativo de restablecimiento de derechos, también practica rescate de niños, niñas y adolescentes cuando se están vulnerando sus derechos, gestiona y remita para la atención de otros servicios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que puede ser el sector salud, puede ser el sector justicia o alguna entidad de soporte social. Remite y acompaña si el niño, niña o adolescente requiere atención en salud y lo vincula al sistema educativo. En acceso a la justicia, básicamente la Defensoría lo que hace es formular la denuncia penal, acompaña al niño, niña o adolescente a la entrevista forense y representa también al niño, niña o adolescente cuando se requiera a través de los defensores de familia. El seguimiento pues es la medida al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En justicia vamos a encontrar a la policía y a la fiscalía. La policía lo que hace es, si conoce el caso, toma la denuncia y puede inclusive obtener esta información desde fuentes no formales como informantes, por escritos anónimos, por llamadas telefónicas, por correos, por noticia o por información que brinde otra autoridad que conozca el caso. Investiga los actos urgentes, se encargan de inspeccionar el lugar de los hechos, realizan entrevistas, realizan interrogatorio. Cuando las situaciones son en flagrancia, pues inicia su investigación. También están encargados de poder obtener cadena de custodia en el lugar de los hechos o inclusive en el caso de lo que se recoge en el sector salud, ellos son los encargados de trasladar y custodiar esos insumos importantes para el proceso judicial y también realizan captura. En protección, prevención, también realizan acciones con niños, niñas y adolescentes. También realizan acciones para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y brindan apoyo a comisarías, defensores y inspectores. La Fiscalía General de la Nación también tiene,
Una competencia importante en esta triada tiene que ver con, una vez conoce el caso, emite la noticia criminal, inicia la investigación solicitando se realicen actos urgentes, programa metodológicamente cómo se va a iniciar el proceso, ordena a la policía judicial que inicie la investigación en terreno, dicta medidas de protección cuando así lo requiera las víctimas, perfecciona la indagatoria, formula imputación de cargos y solicita orden de captura. En audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía se encarga de aceptar los cargos y se remite al juez penal de conocimiento. Si no se aceptan estos cargos, el fiscal debe continuar con la investigación y radica por escrito la formulación de acusación. Ahora bien, los niños y las niñas, entonces, que son víctimas de violencia de género y violencia sexual, deben ingresar al sector salud. Ustedes me van a escuchar que, como lo mencioné cuando les presenté la triada, en el contexto de las violencias de género hacemos mucho énfasis que se inicie por el sector salud, porque el derecho a la salud se encuentra vulnerado y este está íntimamente relacionado con la vida. Por eso es muy importante garantizar esta atención en la medida de lo posible primero en este sector. El sector salud lo que hace es brindar la atención conforme a las guías y protocolos que se los mencioné cuando les presenté el resumen de lo que hacía este sector. Luego, una vez hace esa atención, inmediatamente notifican el sistema de vigilancia en salud pública, la ficha 875, y paralelamente activa ruta de protección. Como son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, la ruta de protección va a funcionar de la siguiente forma. Si ocurre cualquiera de estos tipos de violencia física, psicológica, sexual, fuera del ámbito familiar, se debe activar la ruta de protección a través del ICBF. ¿Cómo se activa esta ruta? Pues se debe generar la comunicación con el ICBF a través de sus canales, se debe oficiar, esa sería otra de las opciones, al sector para informar sobre el caso de vulneración de derechos que se está detectando en el sector salud, y el ICBF hará lo propio acorde a sus competencias para iniciar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si ocurre fuera del contexto familiar, entonces ICBF. Pero si la violencia ocurre dentro del contexto familiar, entonces lo que se va a activar es el sector protección, pero en cabeza de las comisarías de familia. Si hay un municipio que no cuenta con ICBF, son las comisarías de familia quienes por subsidiariedad atienden todas las violencias en los diferentes ámbitos en los que ocurre. Solo si no hay ICBF. De lo contrario, debería funcionar de esta forma que se los estoy presentando, porque así evitamos reprocesos, evitamos que se generen barreras en términos de nuevamente direccionar de una entidad a otra entidad estos casos. La inspección de policía, en un caso tal de que no existiera en un municipio ICBF y comisaría, por subsidiariedad sería la entidad encargada de atender en términos de protección cualquier tipo de violencia ocurrida en niños, niñas y adolescentes. Aquí es importante mencionarles que en este momento contamos con comisarías de familia en la totalidad de los municipios y el distrito, por tanto, es la comisaría como la primera respondiente en términos de protección para niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, después entonces de haber atendido en salud de acuerdo a los protocolos y guías, haber activado ruta de protección,
activamos ruta de justicia. En justicia lo que se hace es interponer una denuncia. Esta se puede hacer en la fiscalía, a través del CTI o inclusive a través de las comisarías de familia, que por subsidiariedad, como les contaba en diapositivas anteriores, también cumplen la función de policía judicial, o a través de la policía judicial se interpone esta denuncia. Se informa, se activa la ruta y se informa a este sector a través de estas entidades, las que tengan disponible en el territorio, para poder iniciar el proceso. En este contexto de pandemia por COVID-19, la recomendación es que contemos con directorios actualizados para poder gestionar de manera rápida estas activaciones de ruta y garantizar, por supuesto, la atención desde los diferentes sectores. Esta ruta es una ruta general, es una ruta que está mirando el panorama en todas sus posibilidades. Sin embargo, dentro de los ejercicios que hacen los territorios es poder ajustarla de acuerdo a los sectores, a las entidades que tienen disponibles, para poder que sea operativa y evitar en términos generales el cumplimiento de las competencias y también evitar barreras en la operatividad de las mismas. La Policía de Infancia y Adolescencia aparece en la ruta de niños, niñas y adolescentes general porque cumple una función de acompañamiento cuando se requiere trasladar los menores de un sector o de una entidad a otra, o inclusive del sitio donde se identificó puede estarse vulnerando los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es muy importante aquí aclarar que si no hay disponibilidad de Policía de Infancia y Adolescencia en el municipio, en el territorio, esta no omite la activación de las rutas y continuar con el proceso para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, vámonos con la ruta general de personas mayores de 18 años. Vamos a iniciar igual. La recomendación es que empiece por el sector salud y que las víctimas de violencias de género, incluidas las violencias sexuales, sean atendidas conforme a los protocolos y las guías. Una vez se hace esta atención, desde el sector salud se hace diligenciamiento de la ficha 875, igual que lo mencioné en la anterior ruta para niños, niñas y adolescentes, y se activa ruta de protección. Esta es una ruta general, pero la especificidad de cada caso también nos va a permitir orientar en términos de qué debo de hacer en protección y en justicia para cada caso. Al activar la ruta de protección, lo que se va a hacer es informar los derechos y mecanismos para la protección y atención, y se hacen gestiones para que las personas tengan medidas de protección dependiendo cada caso. ¿Quiénes están en esta ruta de protección? Las comisarías de familia, que funcionan para las violencias de género, incluidas las violencias sexuales que ocurren dentro del ámbito doméstico. Están de los jueces civiles municipales o promiscuo municipal, que se encargan de dictar como autoridad competente una medida de protección que requiera la persona mayor de 18 años. La Fiscalía también puede dictar estas medidas de protección, pero lo hace cuando la violencia de género o la violencia sexual ocurre fuera del ámbito doméstico. Entonces, en mayores de 18 años se activa ruta de protección cuando se identifique que la persona requiere estos mecanismos
de protección y de atención, y se hace a través de las comisarías cuando ocurren dentro del ámbito doméstico y la fiscalía cuando ocurre fuera del ámbito doméstico. En el caso de las comisarías, no olvidar que es el juez civil municipal o el promiscuo municipal quien dicta esa medida de protección o de atención, y en la fiscalía es el juez de control de garantías. Para las víctimas de violencias de género y violencia sexual mayores de 18 años, cuya situación ocurra en el contexto del marco del conflicto armado, se debe acudir a la Unidad Nacional de Protección, que hace la función de garantizar estos mecanismos de protección y atención para las víctimas en el marco del conflicto armado, como lo mencionaba. Paralelamente a esta activación de protección, se hace la activación de la ruta de justicia y se da un aviso a la policía judicial, que puede ser el CTI, la policía judicial Dijín-Sijín, o por subsidiariedad, vuelve y juega, si no tenemos estos actores en nuestro territorio, lo haría la comisaría de familia, a falta de los actores anteriormente mencionados. Ahora bien, una vez habiéndoles presentado entonces las competencias de los sectores que hacen parte de las rutas de atención integral para el abordaje de las violencias por razones de género y cómo funciona la ruta general que debe ser aterrizada a los territorios acorde a los actores o los sectores que tengan disponibles en el mismo, voy entonces a hacerles unas claridades de cómo va a funcionar o cómo está funcionando el abordaje de las violencias de género en el contexto de emergencia por pandemia COVID-19. Las instituciones prestadoras de servicios de salud y las empresas administradoras de planes de beneficio deben, en el contexto de emergencia, garantizar la atención de urgencias a las víctimas de violencia sexual dentro de las primeras 120 horas de ocurrencia de los hechos. En este momento, parte de el trabajo que se está haciendo en relación a la prestación de los servicios de salud es limitar al máximo, si no se requiere, la presencia o circulación de las personas en el ámbito hospitalario. ¿Esto por qué? Pues porque se considera un contexto que probablemente tiene mayor riesgo en términos de poder adquirir el virus o de fácilmente contagiarse. Por esta razón, si bien es cierto, en un ámbito fuera del contexto de la emergencia sanitaria, o sea, en una situación que esté transcurriendo sin emergencia sanitaria, las violencias sexuales, sin importar el tiempo transcurrido, siempre serán una urgencia y se atienden por urgencias. Sin embargo, para el contexto de la emergencia por COVID-19, vamos a garantizar esa atención en el servicio de urgencia a las víctimas de violencia sexual que estén dentro de las primeras 120 horas. ¿Y esto por qué? Porque dentro de las primeras 72 horas, la víctima que es atendida en el sector salud podría, según lo que manifieste y lo que informe al grupo interdisciplinario, recibir profilaxis posexposición que se hace en este tiempo transcurrido hasta las 72. Pero adicionalmente se puede brindar profilaxis para evitar un embarazo generado por la violencia sexual hasta las 120 horas. Por esa razón es que se enmarca en este tiempo. Vuelvo y repito, es muy importante. Estas acciones están en el contexto de emergencia por pandemia COVID-19. Una vez podamos salir de esta situación, deberá seguir funcionando acorde a la resolución 459 del 2012.
El otro elemento importante que se debe tener en cuenta en el contexto de emergencia por pandemia COVID-19 es garantizar la atención en urgencias a las víctimas de violencia física cuando esté en riesgo su vida y se vea afectada su salud. De igual forma, tiene la misma justificación que antes mencionaba, está relacionado con evitar la circulación en los servicios de urgencias para evitar también el riesgo al contagio. Esto no quiere decir, y es muy importante mencionarlo, que si una víctima llega al servicio de urgencias y no está en el marco de las 120 horas, no es que se devuelva a la casa y no se vaya a atender, no. Inmediatamente se hace triage y se orienta a los servicios de consulta externa, se evalúa y valora acorde a guías y protocolos, se toma decisión si se hacen otras interconsultas en ese tiempo dispuesto o se agenda a atenciones virtuales por telemedicina, telesalud o en otro momento teniendo el cumplimiento de las citas intramurales con espacios de tiempo entre usuario, usuario o usuaria y usuaria, y que el ingreso a la institución prestadora de servicios de salud esté señalizada, limitando el contacto con otras personas y otros servicios. Para todas estas atenciones, las víctimas de violencia sexual en el marco de las 120 horas y las víctimas de violencia física cuando esté en riesgo su vida y su salud deben de brindarse con todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud y de Protección Social para evitar el contagio por COVID-19. Hago una anotación. Debemos recordar que se debe tener en cuenta que cada caso debe ser valorado en su particularidad, tener en cuenta cómo se hizo la detección y el criterio de los profesionales que atienden a esta víctima, para así tomar las decisiones de una garantía de atención integral en salud y con calidad. El otro aspecto importante es cómo se van a garantizar las atenciones a víctimas de violencia psicológica. Cuando se requieran los primeros auxilios psicológicos y se encuentre en estado de choque emocional, se deberá hacer atenciones de forma virtual a través de líneas de atención disponibles por la CAPV en su red de prestadores de servicios de salud, o se puede también hacer atenciones a través de líneas disponibles que contamos, en el caso del nivel departamental, la línea 106 Teleamigos, o en el caso nacional, la 155 y la 192. También se debe garantizar en casos de víctimas de violencia psicológica la interconsulta por salud mental, que también puede ser por medios virtuales a través de líneas telefónicas, telesalud o telemedicina. Toda esta aplicabilidad de la prestación de servicios de salud está en la resolución 521 del año 2020. Lo importante aquí es reconocer que en el marco del contexto por emergencia sanitaria por pandemia COVID-19, la EAPB, que es la empresa administradora de planes de beneficio, deberá en su red de prestadores de servicios de salud garantizar que se implemente lo establecido en la resolución 521 para brindar una atención adecuada a víctimas de violencias de género, teniendo en cuenta estos ítems. En caso de que se identifique a través de las herramientas virtuales, las líneas telefónicas, un caso de violencia psicológica que requiera ser atendido en el ámbito hospitalario, pues se debe garantizar la cita y brindar la atención por psicología, y si el caso amerita derivación a otras especialidades, o una persona que en una afectación a nivel de su salud mental pues tome la decisión de agredirse, ahí pasaría a ser una atención que requerirá
ingreso por el servicio de urgencias. Al final, para cerrar esta intervención sobre rutas de atención para el abordaje de las violencias por razones de género, les voy a dejar los datos del sector justicia que nos han compartido para poder realizar denuncia las 24 horas, los 7 días de la semana a través de un celular marcando el 122 o la línea 018000 919 748. También se puede hacer denuncia a través del correo denunciaanónima@fiscalía.gov.co o a través del chat que está disponible en la página web www.fiscalía.gov.co. Hay una disponibilidad de horarios según cada uno de estos que acabo de mencionar. Aquí en la diapositiva pues lo pueden tener como recurso. Como es importante mencionar que ustedes van a hacer un trabajo desde la plataforma Cali Valle Corona, la invitación es toda esta información brindada requiere de apropiación y de poder direccionar de acuerdo a los casos que ustedes van recepcionando, teniendo en cuenta las competencias de los diferentes sectores que hacen parte de la triada. En este caso, vuelvo y repito, salud, protección y justicia. Les dejo para finalizar el correo equipo.ssrvalle@gmail.com y muchas gracias.